Bendiciones, amada familia. Estamos acá. Yo me he apropiado de esto, Argenio. Yo tomo... No, imagínate, ya tú es tuyo, tú trajiste un perfume ahí. Óyelo, óyelo, Dime, no. Está en tu casa. ¿qué es lo que es, mi Simplemente, hermanito? ¿Qué tenemos? sí, dar gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos brinda de poder ser ente de luz y aportar a la vida de las personas el depósito de lo que cargamos. Gracias a Piero, San Miguel. a José Miguel, apodado como Lolón, Argenis, y en los controles a Harling. De verdad, para mí es una honra de que nos permitan ser parte del propósito de Dios en la vida de ustedes y de cada uno de los que nos van a escuchar y de los que nos van a ver. Y le decía a Argenis que quería compartir una palabra, compartirla con ustedes y así abrir un abanico sobre el orden. ¿Cómo así, Rangel? El orden viene siendo, puede ser familiar, En todos los aspectos. financiero, En todos los aspectos. emocional. ¿Por qué? Porque, Ángel, te falta algo. sí, claro. Estamos brindando, vamos a dar la palabra, vamos a hacer la oración. Ok. Para no ser todo hermético ni religioso. Porque muchas veces caemos en religiosidad y tú dices, bueno, tiene que ser empatronado. Yo no soy de patrones. Yo soy de lo que creo que Dios hace la cosa fluyente. Ahorita grabamos el video y te diste cuenta cómo todo fluyó. Orgánico, Tranquilo. muy Entonces, orgánico. Muy orgánico. Entonces, muchas veces hacemos patrones y cosas. Vamos a orar y vamos a presentar, pero estamos haciendo una base antes de. Y quería, antes de hablar sobre lo que estábamos exponiendo, sobre el sentir que tenía de hablar del orden, porque el orden, mi pastor dice, precede a la bendición en todos los aspectos. Y lo que está haciendo Satanás es tratar de desorganizar en todos los aspectos, crear caos para que no haya paz, para que la bendición no te alcance. Amén. Padre, damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has permitido estar aquí y ser parte de la bendición tuya ante las personas que nos van a escuchar estos 40, 35 minutos. Te pedimos, Dios, que sea tu guía, la dirección, Dios, que como dice tu palabra, que nuestros labios sean como carbones encendidos y que cada una de las personas que van a escuchar, Señor, sean edificados a la manera tuya, como portador de tu gracia, Señor. Bendigo cada una de las personas que están acá, como dice tu palabra, porque donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Gracias por permitirnos ser iglesia, ser casa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos entonces, Pues Ángel? bien, estaba sentando una base ahorita sobre lo que era el orden, porque lamentablemente hay muchas personas que están atadas o se han autoatado, teniendo la capacidad o teniendo el poder de cómo desamarrar el nudo, aunque entienden que está envuelto. Y no alcanzan cómo poder desamarrarse. Estoy siendo explícito con esto porque he visto muchas personas, lamentablemente, dejándose engañar porque Satanás está envolviendo las vidas de la persona en un nivel de que sea desorganizado. Entonces, tú de estar desorganizado es como ponerte un velo. Tú no vas a poder darte cuenta dónde estás parado y hacia dónde vas. ¿Desorganizado en qué sentido? En todos los aspectos. La gente está viviendo el día a día y viviendo en una bola de nieve y entiende que está bien, aun cuando se sienta sola, se da cuenta en el estado en el cual está. No sé si me doy a entender, porque quiero ser claro con esto. La Biblia, vamos a sentar una base. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 15, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, sea la luz, y fue luz de las tinieblas. Y llamó Dios al día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde en la mañana. ¿Qué pasa? Todo estaba, como podemos ver ahora mismo muchas personas, o tú llevando un estilo de vida completamente feroz, pero tú estás, pero no sabes dónde te encuentras, ni sabes hacia dónde vas. Desorden completamente. ¿Qué pasa? El Señor, que fue quien nos creó con propósito, pero cuando tú estás desorganizado, tú no vas a entender el propósito.
poner una analogía o un tema que Piero marcó ahorita. Piero dice que él encontrarse con personas que estaban organizadas en el aspecto de estudio, lo influenció, lo hizo ver en qué lugar él estaba parado. Sí, pero dame un segundo. Pero ellos estaban organizados nada más en lo monetario. En un Pero, aspecto. ajá, en un aspecto. Sí. Pero cuando ven a ver en el otro aspecto no estaba bien. Por eso estoy segmentando. ¿Entiendes? Estoy segmentando, estoy haciendo un paréntesis en el aspecto profesional. Okay. ¿Qué pasa? Porque tú tienes que encontrarte contigo mismo en muchos aspectos como este para tú darte cuenta dónde estás parado. ¿Entiendes? Lo vamos a marcar, vamos a segmentar desde el aspecto espiritual primero. Vamos a sentar una base. ¿Cómo se encuentra el ser humano cuando su vida está en desorden y cuando no conoce el origen ni el propósito por el cual está acá? ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando tú niegas, dice la palabra, dice el necio, no hay Dios en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Niega la eficacia de Dios como tal. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú conoces quién te creó, tú vas a operar como Él es. Pero si tú desconoces o quieres tratar de dar un espaldarazo al origen de dónde vienes, vas a vivir sin rumbo. ¿Por qué? Porque no estás conectado con el diseño. ¿Qué pasa? Al no estar conectado, vas a vivir sin rumbo y no vas a tener un objetivo claro, ni va a emanar lo que viene de lo que Él es. Estoy hablando sobre el orden desde Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo crecí, no tuve el mejor modelo, no tuve conocimiento de nada, de la palabra, no tuve conocimiento de lo que es verdaderamente. Y cuando viene a ver tuvimos conocimiento, pero errado. Nos dieron un Muchas veces. Nos dieron el conocimiento que no es el debido. El correcto. Y nuestros frutos emana y comunica lo que estamos diciendo. Me explico, porque tú tienes un conocimiento de algo, pero si tú no lo pones en práctica, los frutos de lo que tú eres, si ese conocimiento que tú tenías podías ser mejor persona en todos los aspectos, entonces era correcto. Entonces estaba distorsionado. Por lo tanto, cuando tú operas distorsionadamente, no vas a ir a lo correcto. Y cuando tú no estás en lo correcto, estás en desorden, no va a crecer en ninguna área, ni vas a ver el sentido de la vida. No tener una vida plena, ni nada. Hubo alguien que me dijo, Como decía el Genin, por ejemplo, en ese sentido de que a veces tenemos conocimiento, pero un conocimiento errado. Sí. Porque nos influenciaban a tener ese tipo de conocimiento y ya por ignorancia uno creía en eso y ahí uno Claro, y ponía pila de huevo porque uno lo educaron con eso. ¿qué pasa? Hubo alguien que estaba escuchando a una persona recién, podamos decir, conocer a Dios, convertida, y me dijo, ¿qué pasó con él? Era una persona con alta fama. Yo quería saber porque yo le dije muchas veces lo que te pintan es un camuflaje, pero su vida está en desorden y están huecos. Simplemente vienen siendo como una piñata, pero vacía. Pero la piñata al niño le crea una expectativa, la cual todo el niño, por ejemplo, yo iba a un cumpleaños, yo decía, vamos a ver qué va a explotar la piñata, qué va a haber. ¿Qué va a haber en la piñata? Y la queremos explotar para que no dé de lo que tiene. ¿Qué pasa? La gente hoy en día está viviendo como una piñata, pero vacía, sin nada adentro. Pero tú estás viendo lo expectante que se ve, lo atractivo, y a veces hasta te influencia. Entonces, él como tal, cuando se vea sola, se da cuenta que no tiene una esposa que le ame simplemente sino por lo que tiene, que no tiene un hijo que lo va a disfrutar porque lo tuvo con diferentes mujeres. Y no vive una vida plena. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en desorden, la plenitud anda lejos de ti, porque tú andas comprando los momentos y tú no sabes por qué tú estás aquí en esta tierra. Cuando tú sabes lo que tú eres y sabes por qué tú estás aquí, reconoces el propósito, tú comienzas a poner todo en orden, porque lo primero que es que Dios es orden. Al Dios ser orden, eso va a emanar en ti. Te haces, como dice Pedro, participante de la naturaleza de Él. Cuando tú conoces al que te diseñó, tú comienzas a operar. Tu creador.
tú comienzas a operar como Él es. Por lo tanto, los frutos de Él van a emanar en ti, en todas las áreas. Si te das cuenta, todo lo que está aconteciendo es porque Satanás quiere que todo el mundo viva sin objetivo y viva sin principio. Anoche vimos algo catastrófico que chocó el país. La provincia de Azua, hubo un accidente Muy terrible. donde habían pues. personas tomando, embriagados, ebrio, a la 1:15 a.m. en una carretera súper peligrosa. Pero tú dices, ¿pero qué hacen esa gente ahí? Voy a hablar en primera persona. ¿Puedo hacer una pregunta? Para luego darle la participación. Luego de esto, que voy a concluir, para darle las partes, estoy asentando una base para que podamos abrir un abanico de preguntas. A mí, en lo personal, me gustaba estar en los bonches, en el medio. Y cuando yo tengo no podamos decir la oportunidad, cuando me toca cruzar por donde hay mucha adrenalina como esa, yo le digo a mi esposa, yo le tengo miedo a esto. Pero yo crecí en esto. Crecí. Pero ya yo no opero, no es mi hábitat. Ya siento miedo cuando para mí era un estilo de vida. Argeni, después tú, Lore. La pregunta es esa gente que tuvieron lamentablemente el caso, murieron así. ¿Tú crees que esa gente murieron en Cristo? ¿Qué te puedo decir? Tu punto de vista. Mi punto de vista no es lo que dice la palabra como tal. Y no quiero operar como un juicioso, como una persona que vino aquí a condenar. Yo simplemente vine aquí a bendecir porque la palabra me llamó a bendecir. ¿Qué pasa? Lamentablemente ellos estaban operando bajo la influencia de aquel que lo tenía en borrachera, aquel que lo tenía tratando de pasar un momento entreteniéndolo, desenfocado de la vida, de lo que verdaderamente es vivir y es disfrutar plenamente. Si te das cuenta, si la persona que lo tenía influenciado, podamos decir, quería de ello lo correcto, lo iba a guardar, le decía pónganse en la acera, no lo expone para que acontezca este tipo de episodios. Porque la Biblia dice que vino a hurtar, matar y destruir. Él no vino a edificar. Quien vino a edificar y a dar vida fue Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona conoce a Jesucristo, no está en ese lugar por estar. Tú dices, pero mueren personas cristianas en accidentes de tránsito. Sí, pero me estoy basando en esto, en lo que aconteció ayer. Ahí ganó él nada más. Yo le dije a ustedes que Satanás tiene una sentencia eterna como tal. Y él sabe que tú pecas. Dice la palabra que abogado tenemos, que es Jesucristo. Y tú eres perdonado, no importa el pecado. Mientras hay vida y esperanza. Sí, pero hay una parte de la Biblia que dice que en tu lecho de muerte, si tú te arrepientes de corazón, puedes ser salvo. Pero lo que te digo, en tu lecho. A ellos lo atropellaron y ellos no se dieron cuenta. Cuando uno viene a ver gente esa, abrieron los ojos o donde cayeron, donde le tocó, sea arriba o sea abajo, y ¿qué yo hago aquí? ¿Entiendes? Quedaron Porque en el fue aire un porque impacto. fue algo Fue un fulminante. impacto. Entonces, ¿qué pasa? Hubo uno que dijo que cuando él como que abrió los ojos a sí mismo, ya él estaba abajo del camino. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero tratar de asentar una base con el tema del orden. Y si se dan cuenta, todo lo que está aconteciendo, las noticias de la señora que lamentablemente cometió el acto atroz con una niña. A la decapitación. Sí, todo este tipo de cosas, porque yo le dije a ustedes que cada día Satanás va a arreciar más fuerte. Y hay cosas que nosotros no vemos, porque vivimos todavía en un país donde la fe, no importa lo que sea, o el tema de Dios todavía está en la boca de los seres. Yo quiero tocar ese tema, pero en otro podcast. Ok. Quiero tocar ese Anótalo. tema. Bueno, ya de lo que tú hablaste con respecto a lo que el Geni te mencionó, me puso a pensar. Te iba a preguntar algo, pero como que voy a abrir un poquito la pregunta porque yo estuve en ese lugar donde pasó el accidente una vez. Sí, aquí hubieran gente, aquí yo conozco una muchacha. Sí, pues, eso por la Y calle, los por muchachos, ahí. Amado. Yo tengo... Una prima de Amado dije que estaba cerca. O sea, Sí. estaba en el mismo party, Bueno, pero no estaba en la calle, porque ellos estaban en medio de la calle. sí, eso es lo que voy, que yo tengo un solar para allá, en la Yaya, cerca de ahí. Y esa noche yo cogí para allá y me dijeron, no, vamos para un sitio. Me llevaron a ese sitio. Cuando yo llegué, yo me asusté, porque vi la gente como estaba en el medio y yo veía los vehículos que bajaban por ahí. Y yo dije, no, espérate. Si te das cuenta, cuando una persona está en tinieblas, no mira el riesgo. Está completamente Yo influenciado. me Está moví de ciego. ahí. Entonces, Está ciego. La Biblia dice que
Sí, Nuestro entendimiento muchas veces se entenebrece. Y tú, al riesgo o a lo que es más adrenalínico, podamos decir el término, es donde más te expone. Porque si te das cuenta, cuando tú tomas alcohol, tú comienzas a hacer cosas. No, y el no, ya tú no problema es, estás, Rangel, tú no estás consciente, tú estás fuera el de tu sentido. problema fuera es, de- Rangel, que cuando tú quieres reaccionar, ya muy tarde. Es muy tarde. Entonces, Cuando exactamente. viene, como dice Piero, cuando viene a ver tus reacciones, no reacciona en el en el mundo. No, tú no reaccionas para reacciona una en un lado cosa, pero raro estás- por ahí. Y ¿En qué estoy? lamentablemente, No en lo que tú piensas. voy a citar a un artista, Ricardo Arjona, que él dice en una canción, no hay reloj que den vuelta hacia atrás. El tiempo es para adelante, eso es el plátano. El plátano porque maduro no vuelve a verde. Claro. Ya- ¿Qué pasa? Entonces, el desorden, Satanás lo ha llevado a cada esfera, en todo. Entonces ahí es que voy a decir que tú mencionaste que si alguien te dice se fueron salvos, tú dices no, si fuese de que fueran a salvarse o de cuidarse, Dios lo va a apartar de ahí. Entonces yo entro en sintonía en que tú dijiste eso y digo yo, cónchale, yo estuve una vez en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, yo vi el peligro y yo lo que hice fue que me moví y dije no, yo me voy a sentar allá, yo de aquí me muevo, me puse en un lado, que si hubiese venido el camión en ese momento, La Biblia me dice iba a quedar bien. que el principio de la Porque sabiduría algo es el me- temor algo a me Dios. estaba cuidando. Inteligente es aquel que se aparta del mar. Pues Dice la por, Biblia que el que se aparta del mar es sabio. Y en la multitud de por consejos eso está es la que sabiduría. Rangel, es que tenemos que estar en orden, como tú dices. Mira, lo llevamos en todos los aspectos segmentados. Ejemplo, vamos a ver la familia como tal. Ahora mismo el referente es que haya una deformación como tal. Que la familia no exista. ¿Por qué? Porque cuando Cuando lo tú dices dice- que la familia no existe, sí, lo diseñado en la familia como tal, que hayan divorcio, hayan disensiones, lo que dice el libro de Gálatas. ¿Entiendes? Hay irrespeto en todas las áreas. ¿Entiendes? Y lamentablemente no hacemos la cosa con los principios correctos y eso ocasiona división. Ángel, una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, tu punto de vista, tú consideras que estas cosas que están sucediendo en el mundo entero son cosas que tienen que pasar para que se vea la llegada de Cristo, de Dios nuevamente? Porque hay un desorden total. Ya que estamos hablando del orden, recuerda que cuando Cristo vino, Ujú, el mundo estaba en completo desorden. ujú. ¿Qué pasa? Mira, Históricamente, siempre cuando hay desorden, voy a citar un verso que fue muy marcado con las torres y demás. Dice Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle un edificio del templo y respondió y él le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo y muchos se engañarán. ¿Lo estás viendo? ¿No lo están viendo? Muchísimo. Oiré de guerras y rumores de guerras. Y mirad que esto no lo turbe. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Lo que estamos viendo, cada día sale una bacteria nueva. Hambres como nunca. Habiendo más comida. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y matarán y serás aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Hay personas que están muriendo hoy por la causa de Jesucristo. Y más en esos países árabes. Habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué acontece? cuando hablan de la peste, o sea, de la... Porque en ese tiempo tú supiste que, tú sabes que hubieron 7 plagas. Ujú. O sea, las plagas no van a venir así como vinieron ahora, como Pero vinieron en ese acabamos de tiempo. acabamos de vivir una que fue la más mortífera. Ok, me voy a eso. Eso Pero es lo que le eso. llamamos pestes y le llamamos plaga. Eso es lo mismo que Sí, dice le la estamos Biblia en diciendo, aquel claro. tiempo que pasó. Pestes
Entonces, ¿qué pasa? Todo debe cumplirse, Pierre. Porque yo creo que no es igual. Plaga y peste, no creo que no es igual. Bueno, se le llamaba plaga porque eran insectos, cosas que Ah, andaban toma. así, pero peste es igual, porque todo esto es bacteria, todo esto es un enemigo, es como decían, digo, un enemigo silente, una bomba silente. Eso Pero, fue una guerra en silencio. ajá, pero todo esto ha de cumplirse, Piero. La palabra como tal debe cumplirse. Y está ahí. Por eso dice la palabra. La gente va a ver las cosas y no la va. Viéndolas no la van a ver. Y tratando de escucharla no la van a escuchar. Estoy parafraseando el verso. Todo esto ha de cumplirse y debe de cumplirse. ¿Qué pasa? ¿Quién esto no es referente a nivel mundial? No dirige un sistema. Porque es el mismo hombre. Ahora mismo, las personas que la gente tiene como influente y referente son personas que promueven el divorcio, promueven tengo un novio hoy, tengo la familia en Eso deterioro. es terrible. Ver todos los aspectos. Estoy hablando ahora el orden a nivel como familia, de que lo que a nosotros nos enseñaron sea nada. ¿Por qué? Porque cuando tú operas en orden, estás operando en base al principio de Dios. Y Dios va con lo correcto. Va donde opera la paz. Va donde no hay disensiones. ¿Qué hace Satanás? Provocar disensiones, provocar todo. Y crear en las personas una falsa expectativa y una fe errada o creencias en cosas las cuales lo que trae división. Y cae en la persona en el peor de los estados en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Lolo. Con eso, para ser un chisme más claro, me gustaría que tú me digas dos cosas. Por ejemplo, la primera es, en sí, ¿qué es más lo que está afectando ahora que haya tanta separación de la familia, tanta división? Porque eso es algo ahora muy común y muy normal de que tengan una pareja junta y Ey, nos dejemos. No quiero ser religioso. estamos más enfocados en las redes sociales. En Que nosotros vivir, mismos. Que vivir pleno. vivir una vida plena, pero primero, cuando Dios no es el centro, va a operar los frutos de aquel que vino a dividir, vino a hurtar y vino a destruir. ¿Entiende? ¿Qué pasa? Yo le dije a ustedes que él tiene que buscar la forma de cómo él no irse solo, porque él tiene una sentencia la cual no es abolida. No es removida la sentencia de él. Y él anda buscando y él anda reciando de la forma más fuerte. Y por donde, con lo único que Cristo compara la iglesia con el matrimonio. Ahí va. Porque él es la novia. Ahí hay que ver el orden de eso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Él va a tratar de provocar de que sea el antónimo lo que dice la palabra. ¿Qué dicen las mujeres hoy en día? No, yo hago lo que yo quiera, yo soy libre, esto. Y la palabra dice en Efesios capítulo 2, hombre, ama a su mujer, mujer, sujétese a su hombre o esposo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo personalmente no tengo un principio de familia, ¿qué va a provocar? Desorden. Desorden. ¿Qué provoca el desorden? Caos, disensiones, pleito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Infidelidad. Todo lo que hace Gálatas capítulo 5 manifiesta son las obras de la carne. Y un tema, para ir en la misma línea. Hoy en día se ve que las mujeres son más progresistas en el sentido de que trabajan, ya no son una comida, como uno decía, que tú tienes que dar la comida, ya las mujeres son más dependientes y se consideran autosuficientes. He visto casos, no es que he visto casos de que hay mujeres que ya porque entienden que ya se puede sustentar por sí mismas, no dependen de un hombre, ya no le paran bola al hombre, y el hombre, al fin, tú sabes que tenemos nuestra forma, vienen los conflictos en el hogar, y eso también está trayendo mucho divorcio. Mira, como dije, No quiero sonar machista. No, yo voy a aclararte y voy a sentar una base con eso. Es tratar de... Están corriendo fuera de lo que es el diseño. ¿Qué pasa? La mujer en su naturaleza nació, no fue creada para proveer como tal. No es que ellas no quieren. Es que su naturaleza misma se les revela como tal. Y vivimos en un entorno y en un sistema. Tú dices, no quieres sonar machista. Es que lo diseñado es que el hombre provea. La mujer en su naturaleza no está diseñada para proveer. Ella puede proveer, pero comienza su naturaleza misma y el sistema a decirle, pero ¿qué tú haces?
promoviendo a ese hombre? ¿Qué tú haces ayudándole? ¿Qué tú haces? Aunque ella puede durar todos los años que quiera sin trabajar y tú como hombre vas a proveer, a ti no te va a pesar. Te digo Porque es porque, el principio del porque hombre. esa es tu naturaleza Ese como es el tal. principio del hombre. ¿Qué pasa? Provee. Eso es lo que Nosotros ha fuimos tratado de diseñados para crear eso. el sistema, el cual lo dirige ya el nombre que mencionamos, que no hay que mencionarlo tanto. Que sea la mujer que se empodere, que es un falso empoderamiento, el cual anda creando todas esas divisiones y todos esos matrimonios divorciados. ¿Por qué razón? Porque le han inculcado una creencia errónea, un falso empoderamiento, el cual está fuera de lo que es el diseño. No es que no se trabaje, no es que no se supere. Lo que pasa es que el hombre ser la de ha ella misma. mermado en su verdadera hombría, porque el sistema está tratando de que el hombre opere no de la verdadera hombría, no de la hombría correcta que dice la palabra, y que la mujer, con el mismo sistema que está bombardeando, tomen un empoderamiento falso en el cual entiende que es superior. La mujer tiene un rol y el hombre tiene otro. Entonces comienzan a cruzar los roles. Porque el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. Y eso ha creado todas estas disensiones, porque cuando tú tienes una línea y yo tengo otra y decimos por acá y cruzamos, va a haber un choque. Al provocarse un choque hay un caos. A donde hay un caos hay un desorden. Y eso es lo que Satanás quiere. Y ahí vamos a lo que tenemos en tema, el orden. Yo digo que si la mujer y el hombre, si hay amor, si hay respeto, si hay comprensión, Son los frutos del espíritu. Es lo que emana si hay Dios. todo eso, no importa quién La está proveyendo. y las Mira, circunstancias que eso estén va a pasando. marchar bien. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo hay amor. Lo primero es que Dios es amor. Entonces está operando los frutos del espíritu, de lo que hace Dios. Entonces, donde hay amor, hay paz. Entonces, la Biblia dice en Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no es ansioso, no es orgulloso. ¿Entiendes? Tú te vas a poner a una con tu pareja y van a comenzar este viaje, no importando las circunstancias que haya, y van a correr. Estamos hablando del orden, de la perspectiva desde la familia y el matrimonio. Yo estaba en una conferencia donde yo vi una pareja de pastores dando una charla sobre su proceso. Y el tipo de tener grandes bonanzas por negocios y situaciones lo perdió prácticamente todo. ¿Tú sabes cuál era el lema de ellos? Tú y yo, aunque sea debajo de un puente, pero tú y yo. Y esa palabra lo ayudó a salir del proceso y lo mantuvo hoy en día. Hasta hoy en día. Y hoy en día la historia cambió. ¿Entiendes? Llevando el orden desde la perspectiva desde la finanza, que es uno de los mayores caos. Sí. Sí. Desde que tú tienes una baja en la familia y si No. la mujer no tiene cabeza, La no tiene finanza, comprensión, Y como dijo Piero, murió. que cuando es la mujer que está proveyendo, siempre hay una distorsión. No es que ella Entonces, esté proveyendo, o si no, si un ejemplo. Pero si te quedó hay sin un- trabajo, si hay un. si está, Se produ- fue. si está produciendo Oye, ya. te lo voy a hermano. poner así. Si hay un ejemplo en el hogar, si de un 100% tú estás poniendo un 70 y un 30, ya siente que va forzada. Sí. Y si es viceversa, Y no te No voy a ha decir pasado algo. No, normal, porque Yo- es que también yo lo entiendo en parte, porque como Porque es Ramel que tiene dice, que ser así. cuenta para proveer, y a ti no- Personalmente. y a ti no te va a pesar y tú no lo vas a hacer, yo no se lo reclamaría. Yo pudiera ponerlo el 100%, el 200%. Yo no se lo voy a reclamar, y que yo te estoy es pagando que nosotros no esto. lo reclamamos, Pierre. Yo no se lo porque voy a tú estás reclamar. diseñado. Ahora, el día que usted va en baja, Bobo. hay bobo, pero también y el hay mismo que ver si hay amor y verdadero. el mismo sistema comienza a bombardearle. Es otro tema. Y el mismo Mira. entorno, su familia y todo, aquellos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque existen muchos bombardeos, lo cual provoca que se manifieste lo que tú estás diciendo a mayor magnitud. Entonces ahí no entra, como dicen, que igualdad de género. La igualdad de género hasta un punto nomás. Es algo erróneo. Es un error pero Es grande. algo erróneo. ¿Qué pasa? Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. El rico se enseña con los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto es reflexivo al versículo que advierte sobre los peligros de las deudas, la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades. Estamos viviendo en un entorno de querer ser feliz
aparentando con lo que verdaderamente yo no aguanto, pero quiero mostrarle a Piero, quiero mostrarle a Lolo y quiero mostrarle al genio. ¿Y tú crees que hay gente que no son felices así? No. Porque cuando tú tratas de ser feliz, tú vives una vida plena y te da 24, estar aquí, compartir, comerte una comida de 2 pesos, de comerte una de 100 y no publicarla. Ángel, escúchame, que eso me trae una anécdota que la viví con el mismo Pégate un Argenio. poquito más del micrófono. La viví con el mismo Argenio. Hubo un 25 de diciembre que Chacho. Cocaleca ponen una tarima, ahí está el coro mío, yo subo para allá. Lo primero que me dicen es, no, que para estar aquí tú sabes que hay que comprar wiki, que sí o qué. Y yo mentí a nada. Compro mi wiki y estoy ahí. El hermano mío, que eso de verdad me dio como... El hermano mío me dice, voy, pero dale para acá. El hermano mío anda con más dinero que yo. Con más dinero que yo anda. El hermano mío está bebiéndose un Brugal blanco ahí en la esquina, porque el hermano mío siempre lo ha mirado por eso. Yo le digo que él es como, en el buen sentido, un loco. O sea, el hermano mío, él agarra, dije que todo el mundo en pinta, y en ese tiempo que él estaba aquí en el país, él andaba normal, que él no le Sencillo. pagaba nada de eso, iba a cualquier fiesta, no tenía que comprar ropa nueva ni nada. El hermano mío se está viendo su Brugal blanco y se la está gozando, está con su esposa, un par de amigos, y yo estoy con un primo mío ahí, compramos el wiki. Se nos acaba el wiki, compramos otro wiki. Yo te puedo decir que yo me fui a mi casa, que no tenía ni para bajar en un motor, porque era wiki, y tú sabes que Tú sabes eran que tres lo- wiki que se pues- compraron, porque son pesados, y no había serrucho. Fuimos entre yo y el primo mío, porque ya esta gente tenía lo de ellos ahí, y yo dije, no, yo no voy a estarme pegando a coro a nadie. Se te abrió el pecho. Se me abrió el pecho. El hermano mío, él se la gozó más que yo bebiéndose un Brugal blanco. Cuando estaba, Y se fue con todo su estaba dinero. mortificado por no tener un peso. Estamos No, poniendo la que lo que te quiero decir, Argeni, con eso es sobre la felicidad. Yo me hubiese ido por el hermano mío a ver Brugal blanco, yo hubiese sido más feliz que estando ahí arriba viéndome el wiki, de verdad, porque ahí yo lo que estaba era a nivel de Puede ser, aparataje. era. puede ser. ¿Qué sucede? Yo estaba a nivel de aparataje. ¿Tú crees, sabes que yo no... Poniendo bueno, para la no... anécdota de... Eso lo diré, bueno, lo voy a hablar otra de cámara. ¿qué pasa? Tú estabas haciendo un ejemplo de en un rato que tú estabas parrandeando y demás. Pero te lo digo en el aspecto de lo que la gente está viviendo hoy en día y lo que el sistema está provocando a llevar. Y la persona está ahogada. Si tú preguntas y tú miras el ciclo de muchísimas personas, lo tienen roto porque han querido adoptar un estilo de vida el cual acorde al sistema, no acorde a ellos, A Dios mismo. a sus posibilidades. ¿Qué pasa? Cuando una persona opera en base al principio de Dios, lo primero que es organizado. Segundo, no va a querer tratar de llevar una vida a la cual él no puede aguantar. Tercero, vive una vida plena. Tú aprendes a vivir con lo poco, vivir con lo que Yo creo que tienes. eso es lo primordial, vivir una vida plena. Plena. ¿Por qué? Porque tú no vives atado a un sistema que te diga, bueno, yo necesito tal de esta forma. No. Cuando tú aprendes a vivir plenamente, te da par de 4. Entonces, ¿qué pasa? La palabra misma nos enseña a que cuando tú estás en orden, tú no eres esclavo del que presta. Porque inmediatamente tú comienzas a endeudarte, tú eres un esclavo. Pero tú te endeudas por cuáles razones. Pero yo digo, hay muchísimas razones. Se me puede enfermar una familia y yo no tener esa capacidad de dinero. Esas son otras justificaciones. Pero hoy en día tú ves personas adoptando un estilo de vida y después de ahí para adelante va a llegar algo que emana lo que es el desorden emocional. Cogiendo prestado para allá, bebé. ¿Qué pasa? Estos dos factores juntos son una bomba de tiempo y es lo que ha provocado este nivel de desestabilidad mental en la gente, querer aparentar un estilo de vida y cuando no lo tienen, sus emociones se desorganizan y caen en depresión y comienzan a hacer cosas. Los jóvenes comienzan a delinquir. Las personas que en un momento determinado vivían una vida holgada, hoy en día viven una vida estrecha, comienzan a accionar y a cometer errores, caen en... Eso pasa desde la esfera, podemos ver grandes personas y después tú lo ves vuelto un bofe, porque eso es lo que Satanás, como Como que un Satanás bofe. quiere ver.
Como un bofe. Desbaratado. Desbaratado en términos Los bofes no llanos. se baratan, no ¿Cómo los que no? bofes. Tú Los no bofes has visto duran más fea que el que un DH, bofe- estoy masticando. Cuando tuvo un bofe guindando, eso es lo más feo que se ve Es lo aquí más en una feo. fritura. Sigue, ¿verdad? Entonces, lamentable tú Ay, poder coño. ver cómo tú dijiste, wow, ¿quién era fulano? Pero porque se dejó arropar del sistema. Y Satanás comienza a jugar un juego porque tú inmediatamente comienzas a tener la mente vacía. ¿Qué pasa? Mente vacía, taller de Satanás. Y tú comienzas a operar. Que tú dices, pero este tipo no era así. Pero lamentablemente, por donde cayó, no tiene sus emociones organizadas. Comienzan a derivarse muchísimas acciones, las cuales Depresiones. lo llevan hasta muchas veces hasta quitarse la vida. Sí. Porque Satanás es el primero que comienza, cuando tú te en la movie, él te vocea y te aplaude. Él es el DJ, él es el DJ. ¿Te recuerdas? Ahora vino digital, porque ahora con tu teléfono. ¿Te recuerdas, Geni, que mencionamos un tema de 2 personas que se quitaron la vida? Que la persona no la veía a simple vista Sí, normal y sí. después, No, o sea, yo uno hizo conozco- una deducción. Yo conozco una que esa yo dije, para mí esa nunca en la vida yo pensaba que iba a tomar esa decisión. ¿Tú me entiendes? Entonces, que Cuando tú- yo me levanté que me dijeron eso, cuando yo dije, tú, no, cuando eso es tú chocas mentira. con tu realidad, cuando tú chocas con tu realidad y ves que tu vida fue totalmente un desorden, ya que estamos haciendo alusión a ese tema, es difícil. Porque cuando tú ves que ya tú dices, claro está, hay que ser de mente fuerte porque por más mal que te haya ido en la vida, tú tienes tiempo para recuperarte. Eso eso mismo no, que eso está no tiene que ver. La Pero mente más depende, la mente más esto fuerte flaquea, depende, manito. esto Pero depende depende. acorde a donde tú te cobijes. Sí, Me exactamente. explico, porque las personas cuando están en esa situación se alejan de donde verdaderamente deben agarrarse. ¿Qué pasa? Las personas se cobijan en la sustancia alucinógena, alcohol, droga, que es lo que más te impulsa a sentirte depresivo y a tomar peores decisiones. ¿Qué pasa? Porque Satanás es el primero que comienza a susurrarte. Y tú dices, ¿por qué Rangel menciona tanto? Porque no lo podemos desestimar. Porque él es el principio Hay que estar claro de él, mal, siempre. de que cuando una persona está en un letargo, está en una situación ¿Cómo como que tú esa, le dices a él? Santana. ¿Entiendes? Cuando él está en una situación como esa, el Tiene ser humano, barberito. ahí comienza tú a hacer instrumentos. ¿Por qué? Porque él no puede operar en ti si tú no entregas. Tú tienes que entregar para tú comenzar a operar desde ese punto, con esas acciones. ¿Qué pasa? Yo siempre trato de decirle, pregúntale al genio, yo siempre desde que lo conocí, lo primero es, y yo le dije, cuando yo lo conocí, yo le dije, tú no eres lo que me estás ministrando. Y tú tienes que poner tu vida en orden. ¿En X aspecto? En todo, manito, en todo. Y es En como todo. tú dices, está en orden. El orden precede a la bendición en todos los aspectos. Cuando tú estás en orden, se te ve el cambio. Todo fluye. Y más cuando tú pones las cosas en las manos de Dios. ¿Entiendes? Aunque ahora mismo él está haciendo esto de manera coloquial, de manera abierta. Esto era algo que él tenía un sueño de hacer, que lo está viendo. Pero había muchas cosas, las cuales él y yo la comunicamos en los íntimos, que yo le dije, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Que una persona te dice, no, yo soy un comprador compulsivo, no está llenando ego, está llenando vacío. Está tratando de comprar el vacío que tiene emocional. Y eso no lo sacia nadie, solamente Jesucristo. Cuando el ser humano se encuentra en esa posición, donde dices que tú lo ves y tú dices, pero esta persona, ¿qué vacío muestra? Aún en las redes sociales y demás. A veces yo digo que el ego y el autoestima son como una balanza romana. La balanza. Cuando un ejemplo, tu autoestima, tú le bajas, el ego sube. Mucho ego. O sea, yo lo considero que tú tienes ese ego tan alto es porque tienes una baja autoestima. Ahora, cuando el ego está bajo, que tú no tienes ego, yo entiendo que tu autoestima sube como la balanza romana. Mira qué sucede. Ese es un análisis mío. El personal. primer orgulloso y el primer egocéntrico es Loco, Santana. El ego no te suma en nada.
Y el orgullo tampoco, porque tú lo que te pareces a esa persona. La Biblia dice que él quería ser igual y semejante al Altísimo. Y por eso lo detronaron. Cuando tú eres una persona con ego, tú muestras vacío, muestras carencia. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tú estás mostrando quién te pisó, cómo tú viviste. Y tú quieres operar desde la misma forma como tú fuiste maltratado. Y lo quieres replicar eso. Y uno no está llamado a eso. Tú estás llamado a responder diferente a cómo te formaron. Si fuiste lamentablemente dañado. Pero para eso tú tienes que ir al diseño correcto. Para eso tú tienes que ir a la fuente correcta. Para tú tratar de operar de la manera sin hacer daño. Y tuve muchísimas personas que lo pisaron, que lo maltrataron. Y cuando se ven en la oportunidad, di que con bonanza, quieren tratar de mostrar vacío es simplemente. Porque simplemente hay personas que lo único que tienen es dinero. Y yo conozco muchísimas personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Porque la pobreza no se inventa nada más en lo monetario. ¿Entiendes? Eso es realidad. Cuando yo decía ahorita de que hay personas que son infelices, de que tratan de mostrar una opulencia de mentira, Esa gente que todo lo graban, que todo lo muestran, tú estás mostrando. Entonces, cuando tú verdaderamente disfrutas y vives a plenitud, es que tú te das cuenta dónde está la verdadera riqueza en todos los aspectos. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, de ti va a emanar paz. La Biblia dice que la paz no llega, la paz se busca. Tú no vas a querer que te prendan velitas ni nada de eso. No, Normal. tú vives para ti. Porque tú estás acorde al diseño. Y no es que tú no te lo disfrutes, porque yo disfruto muchísimo. Me gusta lo bueno. Pero he aprendido. Ahí es que yo voy. He aprendido. Ahí es que yo voy. He aprendido a disfrutarla yo. Porque yo no sé si publicando algo estoy hiriendo a alguien que tiene carencias. ¿A qué tú vas, Genio? ¿Eh? Que tú dijiste, ahí es que voy yo. No, porque que la vida nomás no se trata de trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, cuando el momento tuyo y tú quieres publicar algo, digo yo, no importa. Cuando estoy comiendo una cena, ok, si un niño pobre lo ve, problema. Pero si ese niño pobre lo ve, ellos tienen, el mundo tiene la facilidad de proveerle a los niños pobres. O sea, los presidentes, no es culpa mía. Lo que sucede, te voy ¿Tú a me explicar. entiendes? Pero tú tienes que- Entonces yo no todo puedo es- pagar algo que no sea yo- Toda culpa la mía. cara que se le ponga, porque ¿Eh? tú puedes Todo hacer según una el publicación. color de cristal con que se mira. Exactamente. Y depende cómo tú lo hagas. Porque, por ejemplo, No, porque es ¿qué que- hago yo? ¿Qué yo es subo? que lo que yo ¿Qué yo pro- subo a mis estados que la gente ve, por ejemplo, que puede ver? Que yo voy a lo que me gusta. Por ejemplo, tú sabes que a mí me gusta ir a montear arriba. Tú no me vas a ver en otra cosa que no sea en eso. Entonces, si yo no puedo montear, me voy a sentir mal. ¿Cómo te digo? Como con la boca. Es como todo según, porque no es lo mismo que tú publiques una comida. Vamos a decir que lo haga inocentemente, a que tú digas, un ejemplo, le pongo un comentario, que a veces hay comentarios. Rico, que feo, que si yo que va a Yo lo veo de dar. otra manera. Oye, que lo que pasa es que, Tú me por entiendes, ejemplo, como que- Algeni Sí, tiene ay. podcast, Algeni suba su podcast. Él no está subiendo otra cosa. Pero hay gente que fui a qué sé yo dónde, que estaba aquí, que estaba en esto, Yo no lo veo suben mal todo. Miren, y ahí es que Hay está- cosas peores. hay Miren, cosas- yo voy a Hay cosas explicarle. peores. Yo no veo mal eso. Mira, la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. Quien lo conocerá solo Jehová. Él es que Puedes conoce. repetirlo. Engañoso y perverso es el corazón. Quien lo conocerá solo Jehová. Ok. Dice Jeremías. Ahí es que voy. ¿Qué pasa? Cuando yo le decía a Argenis, bueno, tú publicas esto, él puede expresarlo. Bien, mira qué sucede. Tú tienes que verlo cuando tú lo ves desde un punto de vista. Tú dices, bueno, yo no tengo una mala intención. Pero lo que pasa es que tú no sabes cómo está el corazón del otro. Y tú dices, pero yo tengo que vivir así. Fue como cuando te expresé. Te voy a responder algo que tú y Claro, yo lo hablamos. Hemos compartido. Mira, Termina. lo que le expresé a Argenis. Por ejemplo, si yo estoy del lado de una persona que profesa fe y dice que es adventista, yo no como serlo delante de él. Aunque haya el mejor ternero. El mejor pedazo de lomo de serlo, digo. Porque pues yo tengo que ser sabio y tengo que cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque él tiene una convicción y
inconscientemente me va a juzgar, yo sabiendo claro de que no es pecado. Tú le respetas. Pero si estoy con él, le respeto. Me avisa Tengo cuando me dé que la palabra. cuidar su corazón. ¿Qué pasa? Yo respeto a cada quien también que pueda operar desde el punto de vista Pero- que diga, Hay un límite en eso. Te voy a explicar el por qué cuando termine. ¿qué pasa? Hay personas que lamentablemente están dañadas, lamentablemente la envidia existe, porque opera ese espíritu en esas personas. Y Pero la envidia viene del cielo. no. Y no fue el diablo que envidió a Dios. Y se yo. ¿Y dónde está? Pero viene de allá. ¿De dónde No viene? viene de ella, no, Fue del viene tejado. de él De él. como tal. Pero él estaba en el cielo. Si estaba allá arriba. O Y sea, la no Biblia estoy dice diciendo él que quiso fue- semejante. No, O sea, acláralo, porque Ah. la Biblia dice que él quiso ser semejante al Altísimo y él fue detronado. Pero ¿qué pasa? Eso operó la envidia viene de él, del de diablo. él, lo que Pero estaba en el cielo. seguro, pero ahora bien, pero tenemos que aclararlo. Pero eso es que no pertenece. No pertenece. No Ok. pertenece. Eso no, porque inmediatamente lo sacaron. Que No, eso- Dios sabe que como yo lo quise dejar dicho. Sí, pero tenemos una Ahí es que yo voy. No, porque- Vamos acá. Dame un segundo. Una vez yo te dije a ti, me recuerdo, que yo te dije a ti que si yo llego a conseguir mucho dinero y voy a dar una obra, no la quiero hacer en público. ¿Por qué? Porque yo lo veo mal. ¿Y qué tú me dijiste? Yo le dije a él que eso está bien, que no la quiera hacer en público, porque yo le dije, una persona siente de Dios ayudar a Harling, ayudar a Piero. Tú tienes 20,000 pesos, tú vas a dar 10 y 10. ¿Qué pasa? Cuando yo lo publico, en ese momento, si yo quiero tratar de esa visión, expandirla, Dios sabe, porque Él es que conoce los corazones, la visión que yo tengo. Tú la publicas y eso va a incentivar. Otros se van a dañar, pero eso es un aspecto de ayuda. Cuando yo vengo de un lugar como este donde venimos y hay personas que lamentablemente no por capacidad, no por las oportunidades, porque cada uno de nosotros tuvimos las mismas oportunidades. ¿Cuáles eran donde nos llevaron? Con nuestras escasez. Pero ¿qué nos trató de llevar y sacar adelante? Nuestra manera de pensar y cómo enfrentamos la vida, otros no. ¿Qué sucede? El que está acá, frustrado, sentado, que tomó malas decisiones, cuando tú le muestras bonanzas muchas veces, no lo ve de la mejor forma. Pero él puede ver el bien que yo estoy haciendo de esa misma forma, mal también. No, cuando estamos hablando del plato, de lo que a veces uno Mira, publica. puedo mencionar algo que Yo te hablo de publicación en general. ¿Cómo yo vamos, voy a Harley? mencionar algo- ¿Qué tiempo tenemos? Ok, nos quedan 10 minutos. voy a mencionar algo muy personal, que eso yo lo aprendí, eso fue un regalo que me dio mi mamá después de ya no estar con nosotros. Que ahí fue que yo más lo sentí y lo viví. Mi mamá cuando estaba en vida, Madre. mi madre, cuando estaba en vida, ella nos dijo a mí y a mi hermana que quería hacer algo. Ella tenía el deseo de que cocináramos en la casa y esa comida que cocináramos fuéramos al mirador o a algún sitio, el malecón, y se la repartiéramos a gente que la necesitara. Ella quería hacer eso. Ella tenía ese deseo desde hace mucho. No lo pudimos hacer con ella porque cada vez que teníamos el momento para hacerlo, teníamos la situación con ella. Había una situación. Sí, la teníamos que el médico, los tratamientos de ella. No podíamos nunca en el momento. No se dio, no se dio el caso. No se dio el caso. Bueno, el caso fue que después que mi mamá ya no está con nosotros, yo dije que eso había que hacerlo. Yo se lo comenté a los hermanos míos y yo dije, Perfecto, yo muy necesito bien. hacer eso. Y ellos estuvieron de acuerdo, mi hermano dijo, sí, es verdad, yo necesito hacer eso también. Yo quiero hacer eso que mi mamá quería hacer. Yo necesito hacerlo. Cuenta conmigo. Lo hicimos. No, eso se hizo. Pues ya lo hizo, mierda. Oye, sí, y eso fue algo que no se publicó porque eso no es lo bueno. hice así. Sí se lo mandé a gente porque yo se lo mencioné a gente. Le dije a alguna gente, no, estamos a hacer tal cosa. No fue de que necesito una ayuda para esto. Si no lo comentamos así levemente, como que estamos aquí, yo diga, así como lo acabo de decir, tú de una vez dijiste, te apoyo. Nosotros hicimos un comentario, la gente de una vez, sí, te apoyo, te apoyo. No quisimos hacer como algo muy grande de que fulano, esto, mira, estamos en esto, porque hay gente que lo va a ver mal. Hay gente que dice, oh, esto está como en búsqueda en algo. Nosotros hicimos algo bajo perfil. Se dio de una manera de verdad grande. Porque recuerdo que la hermana de la Gile, que tiene un comedor, Sí. la cocina de ella tuvo al tope.
no podía ser más de ahí ese día. Se cocinó y nosotros sacamos platos de ese día inmensamente. Oye, mucho. Nos pasamos la mañana en cocina y cuando salimos a repartir, nos pasamos la tarde entera en la capital repartiendo. Por allá que yo Y voy, ese fue el mejor regalo, déjame decirte, fue el mejor regalo que yo sentí, que yo me llevé de mi mamá, no estaba. Porque lo que yo ¿Y sentí, cómo se sintieron? oye, no tengo explicación de decirlo demasiado bien. Oye, la satisfacción que yo tuve, no tengo comparación. Pero esa de cuando viene ninguna a ver no es manera. la felicidad de otro. Miren. No hay forma de yo El explicar eso. salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ve que hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículo 23-24. Ángel, no me quiero ir sin porque es que nos vamos a alejar mucho del tema. Ok. Y como que vamos a desencajarnos. Nos queda poco, quedan 5 minutos. Sí, por eso. Porque Dale, no quería- Piero. Mira, tú ahorita hiciste comentarios sobre el adventista, ¿verdad? Que si comes cerdo, tú tratas de no Es comer. algo que yo lo hago. Y yo lo veo bien. Porque eso es un hábito. Y aparte de creencia, es un hábito y tú se lo respetas. Pero por eso te dije, depende. Porque yo puedo venir y darte imagínate yo sea un cristiano de una religión diferente a la tuya. Y yo puedo venir a predicar un mensaje distorsionado. Y si tú lo escuchas, por hacerme sentir bien a mí, tú no te vas a quedar callado. Mira qué sucede. Te lo digo por algo que yo vi una vez de un religioso, Eso pasó en estos días aquí. que un ejemplo, él decía, no quiero mencionar de qué religión pertenecía, pero él decía que el infierno no existe. El ejemplo que él ponía era que cómo va a ser que si tú tienes un hijo y hay una estufa prendida en fuego y el hijo tuyo hace algo incorrecto, tú le vas a meter la mano en fuego, que todos seremos salvados, ururum bararán. Y Berea en ese tiempo era cristiano. Él es cristiano, Berea, todavía. No sé. Bueno, pero es un buen muchacho, a pesar Sí, de sí, sea sí. o no sea, él Sí, es sí, buena sí. persona. Berea agarró y le dijo, ¿me puedes prestar tu Biblia? El cristiano de la religión diferente a Berea y a la tuya le prestó la Biblia y él en su misma Biblia le buscó, Que existía el no sé infierno. dónde es que dice, no me sé el verso, donde dice que Jesucristo, después de crucificado, Bajo al infierno. él bajó al infierno y al tercer día resucitó. Entonces, es muy contradictorio cuando tu alma de reglamento es tu Biblia Sí. y tú estás contradiciendo a lo que tú tienes en la mano. La Biblia es clara, como siempre le he dicho O a los sea, muchachos. porque tú no me puedes tú te basas a eso que tú tienes en la mano. Ese es tu manual. Claro, eso ha pasado y Argenia ha visto el manejo nuestro. Porque ya yo he sentado una base con los muchachos y yo le he tratado de responder desde la perspectiva de Dios y lo que dice en la palabra, porque muchas veces hay cosas que están en la palabra que fueron diseñadas para algo en específico y hay personas que le han hecho una doctrina. ¿Entiendes? Y lo han hecho hasta una cesta. Mal interpretado o intencionado. Por eso fue que mencionamos el otro día que hay que escudriñar. ¿Entiendes? Y dejarte dirigir, no por lo que Exactamente. está y no operar desde tu perspectiva. La Biblia, tú tienes que leerla en base la perspectiva de Dios, de la naturaleza de Dios, de cómo Dios es, no como tú eres. Porque uno no Que la gente perdona, la maneja a su- uno a su- no a ama. su conveniencia. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a ver la palabra desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios es, Dios primero es amor. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que Él saca el sol para justos y pecadores. ¿Qué sucede? Marco esto. Ha habido momentos donde personas que comienzan a predicar y a hablar, yo tengo que respetar. Porque como expresé ahorita cuando decíamos, tú estarías en un escenario donde hay un ateo, donde hay esto. Yo expresé y dije, si es para edificar, sí. Pero si es para contender, no. Porque yo fácilmente no lo voy a mover a ellos de sus cimientos, ni ellos me van a mí a mover. Entonces no vamos a hacer nada, simplemente van a palabrería. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer nada con ellos. Yo mejor prefiero modelarle. Yo estoy llamado a hacer esto. A donde personas me presten sus oídos y me escuchen y yo pueda hablar de la grandeza de Dios, de lo que Dios es y de lo que de Él emana Y lo que ha hecho contigo. y lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Qué sucede? Tú dirías, bueno, Rangel está hablando del orden, pero te estoy hablando de la perspectiva de Dios en la esfera de lo que Él es, de lo que estamos viviendo
¿Y qué necesitan las personas para poder reencontrarse y poner orden en su vida? El infierno es real. Las condenaciones son reales. Pero yo prefiero mostrarte a Dios desde la perspectiva de lo que Él es, no de las consecuencias como tal. Y te digo, mira, Dios es amor, Dios brinda esto, Dios hace esto. En vez de decir, antes de mostrarte las consecuencias de tus acciones. Porque si tú no haces esto, te vas a ver de esta forma. Y la Biblia dice que vamos de continuo mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre observo en las cartas y en las epístolas el apóstol Pablo cómo narra las cartas y cómo habla ante escenarios en los cuales se vio. Él hablaba como Cristo hablaba, pero ante todo utilizaba la sabiduría. Porque tú tienes que ser sabio y saber cómo y cuándo. Porque tú tienes... La Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y lo primero que hace el Espíritu de darnos dominio propio. Y cuando tú tienes dominio propio, tú tienes que ser sabio y saber cuándo y cómo. Y dejarte dirigir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Si se da el caso y la persona, yo veo que es prudente, tratamos de crear una conversación para edificar, pero no para contender, porque de nada sirve si me voy a contender. Bueno, para despedirnos, Rangel, ¿qué tú nos sugieres a nosotros? Bueno, Para, no que lo que les andemos, para que sugiero. andemos en orden. Sí, Ahorita tuvimos para que nos marcando, organicemos. entienden todo. Yo le dije, lo primero es que Dios es la esfera de lo primero. Y cuando nosotros le conocemos a Él, de Él va a emanar cada una de las cosas las cuales nos van. Es como cuando tú te metes en una prensa y tú quieres que una barra te quede de X forma. Entonces Él comienza a prensarte, A moldear. a moldear. Pero la Biblia dice que Él es un caballero. Él toca si tú abres el cena contigo. Entonces después que Él cene contigo, dice la Biblia que cuando Él se fue, Él dejó su espíritu. Y su espíritu nos guiará a toda verdad. Y nos dirá lo que tenemos que hacer. Entonces cuando tú estás acorde al diseño, fue como le expresé. Cada cosa creada busca a aquel que le creó. O si no lo busca, cuando se daña hay que llevarlo. Tú sabes, Rangel, que a Lenny deja esa pregunta, pero nosotros tenemos la respuesta y a ver ni cuenta nos damos. Tú mismo tienes tu respuesta. Por ejemplo, tú tienes este proyecto, ¿verdad? Ujú. Los micrófonos estaban todos tirados porque no había espacio. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Ubicarte un espacio donde guardarlo, y eso es una parte de tu irte ordenando. Sí, hubo O orden. sea, y es verdad, en la vida todo, en todo aplica lo mismo, el mismo sistema, tanto en el hogar, el mismo Cada sistema. día, tú lo que tienes que proponerte cosas las cuales tú sabes que te restan. Y que tú sabes que te hacen daño. Sentarte, comunicarte con tu padre. Comunicarte con tu creador. Porque hasta que tú no lo reconoces como tu padre, él es tu creador. Cuando tú lo adoptas como tu padre, que tú heredas. Mientras tanto, tú eres una pieza creada. Ahora, si lo adoptaste, si permitiste que él sea tu padre, entonces tú vas a heredar de lo que él brinda. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tratar en un momento de la vida. Tratar de optar de que él sea nuestro padre para que podamos heredar de lo que él brinda. Amén. Padre, gracias por este hermoso tiempo que tú nos has brindado, Dios. Bendecimos la vida de cada uno de los oyentes. Hoy fue un podcast un poquito más pasivo, más reflectivo, pero sentía de parte tuya, Señor, dirigirnos y ser guiados, Señor, con esta palabra, que yo sé que va a ser edificación a la vida de muchos. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que estamos acá. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Suple y que tu palabra no va al vacío, Señor. Yo lo creo, que ellos sean buena tierra y que a tu tiempo de fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones. hermanito. Gracias a ustedes. Amén. Amén.